Imagina por un momento una situación que sucede en muchos hogares, aunque rara vez se habla de ella. Estás solo en tu cocina, en silencio a tu alrededor, y en el reloj ya ha sonado las 7 de la tarde. De repente, ella entra en la habitación, con esa expresión en el rostro que te llama inmediatamente la atención. ¿Sabes a qué expresión me refiero? Es esa mirada que de inmediato provoca en ti la sensación de que alguien ha apretado fuerte tu corazón antes incluso de que ella diga algo. No porque tenga ganas de gritar, porque en ese caso un grito sería ya una forma demasiado fácil y honesta de expresar sus emociones. No, ella simplemente suspira, con una ligera y delicada exhalación de desilusión, que dice más que toda una carga de palabras que podría pronunciar en ese momento. Es una expresión de decepción, una decepción que se siente profundamente en el alma, más conmovedora que las más grandes morales. En ese momento, tu postura se encoge, te entrenas en algo como si te fueses haciendo cada vez más pequeño, como si perdieras la confianza y la autoestima que tenías hace apenas unos segundos. Y la parte más extraña, y a la vez más convincente de todo esto, consiste en que ella misma cree que actúa de manera racional. Aunque parezca que está llena de emociones o de ira, ella cree que es madura, paciente, la que tiene todo bajo control. Piensa que ella es ese pilar de estabilidad, mientras que tú, pobre, incapaz de ello, simplemente no puedes hacer nada bien, sin importar cuánto te esfuerces. Quiero transmitirte algo que aprendí solo después de 37 años de vida, algo que no leído en ningún libro, en ningún seminario, sino que deduje de mi propia observación brutal, del proceso de deshacer mi propia alma en partes. Pues bien, la mujer no necesita alzar la voz para destruir a un hombre. No necesita lanzar platos, patear puertas, para crear tensión. Basta con esa mezcla específica de decepción y autoestima que puede convertir a un hombre maduro en un niño que insistentemente busca la aprobación de su madre. Y lo más perverso de todo es que hay algo profundamente tóxico en eso, algo que aceptamos inconscientemente en nosotros mismos, como si alimentáramos sin darnos cuenta nuestra propia perdición. Porque siempre que en nuestro subconsciente se implanta la creencia de que la felicidad de la mujer está en nuestras manos, que su estado de ánimo, su sensibilidad emocional, es como nuestra propia respuesta, su puerta para evaluar nuestro valor. Se pensaba que si ella no está satisfecha, significa que fallamos como hombres. Recuerdo claramente ese momento hace 3 años, cuando estaba solo en mi departamento, por primera vez en 10 años, pudiendo por un instante vivir sin la presencia de personas a mi alrededor, y me di cuenta de algo que en ese momento parecía lo más evidente, pero en lo profundo de mi alma no lo entendía completamente. Todas las decisiones que tomé durante la última década, desde elegir un trabajo, pasando por el color de la camisa que usaba, hasta el desayuno que desayunaba, estaban filtradas por una sola pregunta: ¿qué pensará ella? No me preguntaba qué quería realmente, qué era lo mejor para mí, qué tenía sentido, qué me daba realmente placer. Todo se reducía a lo que la haría sentir bien, a evitar esa mirada que tanto me hurtaba, ese suspiro de desdén, lo que finalmente sería suficiente. ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta? Pues, nada. Absolutamente nada puede ser nunca suficiente para alguien que te ve no como pareja, sino como un proyecto que hay que arreglar, no como un ser humano, sino como un proveedor de servicios. No como un hombre, sino como una entidad que solo espera el momento en que fallará. Sin embargo, detrás de todo esto hay algo mucho más profundo y aterrador que deberíamos conocer, porque ahí radica la verdadera esencia del problema. Existe una ilusión hermosa, aunque cruel, que nos han inculcado, como si fuera un cuento de hadas. Se dice que si simplemente amas lo suficiente, te entregas por completo, le proporcionas todo lo que puedas, eventualmente ella reconocerá tu valor, te valorará, y la idea de que se convierta en un ser delicado y amoroso, como imaginábamos al principio, se materializará. Sin embargo, lo que realmente sucede es completamente diferente. Y debes escuchar con atención, porque eso puede salvarte de años de sufrimiento y decepciones. Cuanto más das, cuanto más te entregas, menos te trata con respeto tu pareja. Cuanto más te esfuerzas por ganar su afecto, más ella siente repulsa hacia tu debilidad. Y aunque pueda parecer un error del sistema, la verdad es exactamente lo contrario, está hecho a propósito y diseñado para funcionar conforme a su finalidad.
Permíteme contarte cómo es ese proceso de destrucción implacable de los lazos, en una forma sutil, casi invisible. Escucha con atención, porque tal vez en este momento lo estés experimentando sin saberlo. Todo el mecanismo comienza con un proceso de devaluación, es decir, con lo que se llama una disminución gradual de todo lo que haces, una sensación de que tus acciones son insignificantes, previsibles, e incluso simplemente mínimas. Es como una exclusión paulatina del espacio valioso de las relaciones cotidianas, donde pequeños pasos conducen a la pérdida de tu sentido de valía. Comienzas trabajando al menos 50, 60, incluso 70 horas a la semana, porque eso es lo que deberían hacer los hombres. Es como si se les exigiera un sacrificio constante para asegurar la seguridad y estabilidad familiar. A esto se suma la reparación de arreglos domésticos, que ya consideramos parte de la llamada vida adulta, de las obligaciones básicas de un adulto. ¿Pasar tiempo con los hijos? Por supuesto, esto también es una obligación de todo padre. Felicitaciones, justo eso estabas haciendo, es decir, lo que se espera de ti. ¿Quieres una medalla? ¿O tal vez insignias honoríficas? Además, preparaste una velada agradable, aunque otros hombres planeaban viajes a París o salen a largas caminatas cada día. ¿Le compraste flores? ¿Quizás en el color adecuado? ¿O simplemente bonitas, aunque solo lo hiciste por sentimiento de culpa? Y justo aquí empieza la lenta desintegración de la gratitud mutua. Siyu, ¿cuánto tiempo fue desde la última vez que escuchaste de ella palabras sinceras, provenientes del fondo de su corazón, de agradecimiento? No esas superficiales, entrelazadas con una mirada evasiva, sino un reconocimiento genuino que valora quién eres, qué haces y cómo el peso que llevas influye en su vida cotidiana. ¿Sabes por qué ella no lo dice? Porque en su imaginación, no son grandes favores de tu parte, son obligaciones que debes cumplir. Cumplir con los requisitos mínimos de tu tarea, como su pareja. ¿Nadie recompensa a un empleado por presentarse a trabajar? ¿Y mucho menos por calentar la sopa o darle leche a los niños? Y aún más, si uno esperara agradecimiento por eso, sería inapropiado, porque eso es su trabajo y su mérito. Ella cocina, hace la colada, ama a los niños que han decidido tener juntos, todo eso se considera algo extraordinario y heroico. Y si no le muestras el respeto que merece o no te inclinas ante su esfuerzo, te conviertes, según su juicio, en un hombre ingrato, que no aprecia todo lo que hace por la familia. Otra herramienta muy dañina en su arsenal es el control disfrazado de preocupación. ¿Dónde has estado? ¿Con quién te encontraste? ¿Por qué no respondiste de inmediato? ¿Notaste que estuviste en línea a las 11:47, pero solo 5 minutos después le escribiste? ¿Qué hiciste en esos 5 minutos? Aunque esto pueda sonar a una muestra de preocupación, en realidad es un sutil hundimiento de tu personalidad en una red de vigilancia y control constante. Ella no realiza esa preocupación por interés genuino, sino por querer dominar tu espacio, sentir que cada uno de tus pasos y cada segundo están bajo su control, y que tu vida en todos los aspectos debe servirle. Aquí todo empeora, porque cuanto más intentas explicar y más intentas someterte a sus demandas de control, ella más comienza a odiarte por esa sumisión. Porque en el fondo, ella no desea un hombre dócil y controlado, con quien se pueda manipular, sino uno que pueda amar a pesar de su independencia, aunque ella misma no sea capaz de entender eso. Y por eso debe comprobar, probar, revisar cuánto resistirás todavía, cuánto tolerarás sus presiones, cuántas veces sin protestar le entregarás tu teléfono cuando lo exija, cuántas explicaciones serán aceptables para ella. Lo tomarás como un informe de regreso, como si fueras un adolescente que tiene que informar a sus padres qué hizo durante el día. De esta manera, en lo más profundo de tu ser, va muriendo cada vez más el elemento de vínculo, y yo lo llamo un estado de parálisis precoz. Porque cada momento adicional de supervisión y desconfianza apaga tu autenticidad y libertad en la relación, convirtiéndola en un proceso lento pero inevitable de descomposición. Con frecuencia sucede que empezamos a renunciar a ciertas acciones no porque sean realmente malas o dañinas, sino porque explicarlas y justificarlas requiere de nuestra parte una energía y paciencia enormes. No vamos a tomar una cerveza con un amigo porque la charla posterior sobre por qué fuimos allí puede ser tan agotadora que preferimos evitársela.
No elegimos otra ruta diferente para volver a casa porque sabemos que eso provocará preocupación en la otra persona, que empezará a preguntarse por qué nos tomó 10 minutos más llegar a casa de lo habitual. Nos resignamos a no inscribirnos en el gimnasio porque tememos que sus pensamientos automáticamente dirijan la atención a que queremos impresionar a alguien más o demostrar algo a nosotros mismos. Poco a poco, paso a paso, nuestro mundo comienza a reducirse. Con el tiempo, nos quedamos con lugares y situaciones con las que nos sentimos cada vez más cómodos y seguros, porque nos resultan familiares y nos permiten sentirnos protegidos. Sin embargo, estas pequeñas decisiones iniciales, que tienen como objetivo protegernos de conflictos innecesarios, resultan en un creciente aislamiento. Finalmente, el único lugar donde realmente nos sentimos libres es en su presencia, en ese espacio donde reproducimos exactamente sus expectativas, cumplimos los roles que ella nos ha asignado y tratamos de ser las personas que ella espera, aunque la verdad sea que en realidad dejamos de pertenecernos por completo. Nos convertimos en personas que viven exclusivamente para satisfacer sus expectativas, renunciando a nuestra propia identidad y autonomía. Ahora vale la pena hablar sobre el conflicto que acompaña cada día de vida con ella, esa guerra constante que ella afirma odiar, pero que no puede dejar de crear. Cada conversación se convierte en un campo minado. Cada palabra y gesto nuestro se transforma en una posible causa de pelea. Las pequeñas discordancias amenazan su estabilidad en la relación y las diferencias de opinión se convierten en una crisis que parece no tener fin. Sin embargo, la clave para entender este mecanismo radica en hechos que suelen ser ignorados. Estos conflictos, en realidad, no se refieren a trivialidades como lavar los platos, la forma de cargar el lavavajillas o olvidar la leche. Su esencia es la lucha por el poder, por hacer que sepas cuál es tu lugar en su jerarquía vital. Ellos conforman la base constante de un sentimiento de incertidumbre y tensión, una condición en la que te sientes siempre a la defensiva, corrigiendo tus errores y pidiendo disculpas para mantener una relativa calma. Muchas veces, ella ha perfeccionado una técnica que puede llamarse terrorismo emocional. Ella sabe exactamente qué botones presionar para provocarte una reacción, alterarte, hacer que alces la voz y te conviertas en víctima, o que te vayas para poder acusarte de falta de cuidado e interés. Ella puede hacerte caer en relaciones que, aunque sean en cierto modo sin sentido y repetitivas, te agotan emocionalmente, llevándote a involucrarte en argumentos sin fin que no conducen a ninguna solución. Sin embargo, el verdadero objetivo de estos actos nunca ha sido alcanzar un acuerdo. Más bien, busca desgastarte emocionalmente para que agotes tus recursos, te canses tanto que ya no tengas fuerzas para percibir lo que sucede a tu alrededor ni para entender qué te está pasando. Cuando ya estás al borde del agotamiento, en un estado en el que la completa falta de emociones te drena, surgen sus expectativas, diseñadas para hundirte aún más en un sentimiento de insatisfacción y frustración. Ella espera que seas más romántico, que ganes más dinero, que seas más hábil en las tareas del hogar, más involucrado en la crianza de los hijos, pero al mismo tiempo, que le brindes más espacio y libertad. Desea más pasión en la cama, pero también espera mayor delicadeza y sensibilidad a sus necesidades. Insiste en que seas un proveedor financiero estable, pero a la vez emocionalmente accesible y sensible. Quiere que tengas fuerza, pero también humildad. Quiere que seas independiente, pero, en definitiva, que estés totalmente dedicado a ella. Se dice que debería ser todo para todos en todo momento, lo cual es casi imposible de cumplir, porque esas expectativas son contradictorias e irrealizables simultáneamente. Entonces, ella puede sentirse nuevamente decepcionada porque no has cumplido con sus demandas irreales. Existe una verdad brutal que puede herir, pero que al mismo tiempo puede salvar tu sentido de orientación y tu paz mental, que la creación de problemas por parte de ella se debe a que su única manera de mantener contacto con su interior es centrarse en problemas y conflictos. No sabe cómo funcionar en un estado de calma plena, armonía y satisfacción simple. Necesita el drama como una planta necesita agua, y los conflictos igual que el organismo necesita aire para respirar. Sin estos dramas, su imagen de identidad comienza a disolverse, pues en un nivel más profundo ya no sabe quién es realmente ni qué desea. Solo sabe que no es feliz, pero la única interpretación que encuentra es que todo debe ser culpa tuya.
Esta creencia la lleva a buscar constantemente culpables y a ti a repetirte que tú eres responsable del caos en su vida, situación que lleva más de 15 años ocurriendo y que aún persiste. Ella empezó siendo una mujer segura de sí misma, dueña de su propio negocio, con una amplia gama de intereses, con un grupo de amigos y una vida plena que parecía tener un rumbo definido. Han pasado 15 años, y el mismo hombre empieza a pedirle a su esposa permiso para comprar una taza de café en el camino al trabajo por la mañana. Justifica la necesidad de comprar unos nuevos zapatos de trabajo, como si defendiera una tesis doctoral, con tanto cuidado y reflexión. Le negaron el ascenso 3 veces, pues su esposa decía que eso significaría que estarían demasiado tiempo lejos de casa. Sin embargo, cuando ya vuelve al nido familiar, ella se queja de que está siempre debajo de sus pies, de que le molesta demasiado con su presencia. Él ni siquiera lo nota, piensa que eso es normal. Le pasa por la cabeza que así es como funciona el matrimonio, así es como funciona el amor. Pero la verdad es que no son el control, los conflictos o las críticas lo que más le destruye y poco a poco le quita las ganas de vivir. No es eso. La verdadera y más profunda razón, la que poco a poco, gota a gota, lo destroza en pedazos y lo convierte en una figura delgada, inexistente, son las expectativas cambiantes y aparentemente inalcanzables, los estándares arraigados que parecen desplazarse constantemente, como horizontes colocados en el horizonte, a los que uno se distancia sin parar. Es como si el juego en el que has entrado estuviera diseñado para que solo gane el casino, y tú, con inocente ingenuidad, apostaste todo, toda tu vida, en una sola carta, sin entender las reglas, y, sin poder hacer nada, miras impotente como todo se escapa de tus manos. Hoy, por ejemplo, ella te dice que debes ser más emocionalmente accesible. Y tú te abres, compartes tus miedos, sueños, temores. Sientes que ese es el paso más importante para que su vida comience a cambiar. Pero al día siguiente, la ves alejarse de ti con asco en el rostro, porque ya no le gustan tus debilidades. No puede sentirse atraída por un hombre que llora, que duda, que necesita apoyo o garantía. Y así, día tras día, ante sus expectativas, te obligas a llevar una máscara dura, adoptas una calma estoica, aprendes a manejar tus problemas solo, porque sabes que a partir de ahora tu disponibilidad emocional ya no importa. Comienzas a evitar compartir tus sentimientos con ella, vives como si ya no conocieras ninguna cercanía. Te sientes como si vivieras con un extraño, con alguien que todo el tiempo está cerca, pero nunca llegas a conocerlo bien. En realidad, no tienes ninguna oportunidad de ganar, porque el campo de juego está diseñado de manera que siempre pierdes. Es como en un casino, donde el croupier siempre gana, y tú, aunque lo intentes, aunque todavía no pierdas todo de inmediato, sigues jugando por ignorancia de las reglas, con la esperanza de que en alguna jugada logres cambiar el destino a tu favor, pero en realidad te acercas cada vez más a la derrota, que solo ves en el futuro. Déjame contarte cuando realmente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Justo recibí un ascenso, el logro más grande en mi carrera, que conseguí tras medio década de esfuerzo, trabajo duro y sacrificios. Yo era feliz, lleno de entusiasmo, soñaba con compartir esa buena noticia en casa, con la familia. ¿Y sabes qué escuché? Ni una expresión de alegría o orgullo, ni palabras de felicitación que pudieran elevar mi ego. Ella de inmediato soltó una afirmación que me heló, que eso significaba que pasaría aún menos tiempo en casa. Era su manera de decir que lo que había logrado no era motivo de alegría o celebración para ella, sino otra razón para quejarse del futuro, que, según ella, me alejaría aún más de ella. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que ninguno de mis éxitos sería alguna vez debidamente valorado, que no existe un momento en que mi trabajo o mis logros sean recibidos con puro orgullo y alegría. Que ninguna cantidad de esfuerzos, pruebas de mi compromiso, la convencerían de ver en mí algo más que un proveedor de servicios fallido, que constantemente la decepcionaba con sus expectativas ocultas y cambiantes. Lo más engañoso es que ella presenta todo esto como tu incumplimiento personal de tus obligaciones como hombre. Que un verdadero hombre debería saber que quiere una mujer sin que ella tenga que decírselo. Que un verdadero hombre no permitiría que su estado de ánimo la lastime, que debe proporcionarle todo lo que necesita mientras no exige nada de sí mismo.
Que un verdadero hombre agradecido aceptará cada oportunidad de servirla y cumplir sus deseos. En realidad, ella no te destruye a propósito. Solo ve que no cumples con sus expectativas, que no vives a pleno tu potencial, que no eres ese hombre que ella esperaba. ¿Y no es acaso una suerte que ella esté contigo para recordarte continuamente lo mucho que fracasas? Y aquí es donde empieza lo que parece más oscuro y más difícil de tolerar. Después de años de esa vida, de constante subvaloración, frustración y muestras de insatisfacción, comienzas a creer en todo eso. Crees que lo que dicen es la verdad. Que no eres suficiente, que nunca lo serás. Y aunque aún hoy intentas luchar, usando la esperanza como escudo, en el fondo ya sabes que ese sistema está diseñado para destruirte y atraparte en una jaula sin salida. Empiezas a cuestionarte si quizás realmente vales muy poco, o si solo tienes la suerte de que ella aún tolere tu presencia. Te das cuenta de que quizás, precisamente por no haberte ido con alguien mejor, ambos deberían sentirse, en cierto modo, agradecidos. Todo tu sentido de autoestima comienza a girar en torno a su insatisfacción, que poco a poco, paso a paso, se transforma en el elemento principal de tu rutina diaria y te genera una creciente sensación de pérdida de ti mismo. Antes tenías tu propio yo, seguridad y orgullo, que no dependían de si ella tenía un buen o mal día. ¿Recuerdas cómo te sentías antes, cuando tenías tus propias creencias y tu propio sentido de valor, que no dependía de si ella estaba aburrida o alegre? Pero ahora todo lo que alguna vez parecía estable es solo un campo de batalla, ella siempre parece una línea inquebrantable que no se puede cruzar y en la que tú, desde el principio, intentas forzar tu entrada, aunque sin éxito. La situación en el dormitorio se ha convertido en otra escena de tragedia, en lugar donde el escenario negro, en el que de repente no tienes ninguna oportunidad de ganar. Cuando tú eres quien inicia, lo sientes como los movimientos de un animal salvaje, excitado, pero al mismo tiempo hambriento solo de una cosa. Sin embargo, cuando no eres tú quien lo hace primero, empiezas a pensar que has perdido cualquier sentimiento por ella, que ya no te atrae, y en tu mente surge inmediatamente la sospecha de que quizás tienes algo en la conciencia, ya sea que la estás engañando, que eres gay, o que algo no anda bien contigo. El sexo se convierte en una evaluación continua, donde cada acción, por pequeña que sea, se analiza y se juzga como en un examen escolar, con la diferencia de que el resultado suele ser una derrota para ti, ya que constantemente te califican como demasiado rápido o demasiado lento, demasiado áspero o demasiado delicado, demasiado predecible o demasiado extraño. Y lo que es peor, ni siquiera puedes tener una crisis momentánea, porque eso se convierte inmediatamente en motivo para otra discusión interminable y en la necesidad de asegurarle que todo está bien. Pero, con demasiada frecuencia, se espera de ti un tipo de reacción y apoyo diferente, no puedes mostrar debilidad, porque en ese caso te llamarán indeciso, necesitado, y tus sentimientos reales serán ignorados o incluso catalogados como manipulación o debilidad. Sus emociones son siempre genuinas y justificadas, y su rabia o tristeza son partes naturales y necesarias de la vida a las que hay que responder con cuidado y apoyo. En cambio, tus sentimientos, aunque igualmente sinceros, a menudo se reducen a un nivel de debilidad o manipulación y tienen valor solo cuando sirven a sus objetivos. Cuando ella añade sus frustraciones, eso justifica su insatisfacción, mientras que tus enfados se interpretan como agresión o abuso. Cuando ella se enoja, eso está plenamente justificado y es razonable, y cuando tú te molestas, enseguida aparece la acusación de violencia o agresión. Y así, constantemente, debajo de esa máscara de narrativa, ella insiste en que ella es la perjudicada, que su sacrificio y su víctima la convierten en una persona que merece una vida mejor, más felicidad. Dice que ha renunciado a sus sueños y planes en pro de su vida en común, aunque en realidad nunca le has pedido eso. Ella tuvo la opción, pudo elegir a otra persona, pero aún así decidió por ti, lo cual, según ella, es la mayor prueba de su amor y dedicación. Miras cómo ella, día tras día, cumple con todas las tareas relacionadas con la casa, mientras tú solo vas a trabajar, como si el hecho de mantener a la familia con tu salario fuera algún privilegio y no una obligación que te pesa. Es como si el trabajo remunerado fuera algo parecido a una especie de descanso, y no una tarea que debe ser cumplida para mantener la vida en común.
Esa separación de la gente, de los amigos, es una estrategia cuidadosamente planificada. Tus conocidos, con quienes te relacionaste desde la escuela, empiezan a parecer un problema. Y ese amigo de antaño, a quien alguna vez consideraste un amigo, resulta ser una mala influencia. Tu hermano hace tiempo que no la acepta, y con los padres la situación se vuelve cada vez más difícil, sus opiniones e intervenciones empiezan a irritarte, porque sientes que estás perdiendo cada vez más el control sobre tu propia vida. Con el tiempo, tras otra desconexión del apoyo externo, te queda solo en todo esto, una única narrativa monologada, en la que ella misma se convierte en la única voz, el único punto de referencia y la única evaluación de tu valor. Cuando alcanzas ese estado de total aislamiento, en el que ya no tienes a quien confiar ni dónde buscar la verdad, comienza una verdadera destrucción. Ella empieza a tergiversar las historias, armándolas de modo que seas tú quien aparece como el principal villano de cada relato. Incluso los eventos más inocentes, como olvidar un aniversario, se convierten en evidencia de tu incapacidad para cuidar la relación. Otras situaciones, de hace unos años, ocurridas en una pelea, automáticamente generan acusaciones de tendencia a la violencia o de tener mal carácter. Cada uno de tus errores es catalogado, desmenuzado en sus partes y guardado en un cajón especial, para luego, si es necesario, sacarlo y recordarte por qué tú, y no ella, deberías sentirte agradecido de que ella esté contigo en absoluto. En todo esto que rodea vuestra relación, vale la pena señalar que sus errores y comportamientos inapropiados eran solo una reacción a tus propias imperfecciones y fracasos. Que ella haya sido cruel o maliciosa en algunos momentos puede interpretarse como una expresión de sus profundas frustraciones y problemas no resueltos, que en realidad surgían de tu incapacidad para cumplir con tus propias expectativas. Sus infidelidades, aunque dolorosas, fueron, en cierto sentido, el resultado de las situaciones que tú mismo creaste y que parecían forzarla a ello. Es difícil no tener la sensación de que en esta historia todo está conectado, y que el verdadero desafío consiste en entender qué hay detrás de esas actitudes, porque todo parece tener su origen en las relaciones mutuas y en la influencia recíproca. Sin embargo, aquí aparece algo que podría llamarse el anzuelo extraño, y es precisamente esa cosa la que puede sacarte de equilibrio, aunque sea solo de vez en cuando, y muy a menudo, justo para que dependas de ella. Pues bien, ella puede de repente volverse dulce. Pero, lamentablemente, la realidad demuestra que esa dulce fachada no dura mucho, porque tales comportamientos no son un cambio real, sino simplemente una manipulación basada en ofrecerte con frecuencia, aunque impredecible, algo que se podría llamar recuperar la esperanza. Esa es precisamente la herramienta más efectiva y profundamente psicológica, capaz de crear adicción y dependencia emocional. Esos momentos de dulzura están cuidadosamente planeados para mantener tu deseo de actuar, de intentar resolver las situaciones difíciles, y para mantener en tu cabeza la idea de que si solo encuentras la receta adecuada para hacerla feliz, ella será feliz para siempre. El problema es que, en realidad, no tienes control sobre sus inquietudes y tristezas, porque esas no son tus cuestiones. Más bien, desempeñas un papel que podría describirse como su apoyo emocional, a veces incluso como una especie de animal disponible cuando ella lo necesita, o como un saco de boxeo contra el cual puede desahogar sus frustraciones. A veces también te conviertes en su excusa, en la razón por la que siente que su vida no es como soñó. Mientras aceptes ese papel y toleres esa forma de tratarte, ella seguirá destruyéndote no por mala voluntad, sino porque tú se lo permites, aunque parezca que eso es una pérdida, en realidad es una liberación. Es un paso que te permite recuperar tu vida, volver a esa versión de ti mismo que eras antes de empezar a interpretar el papel de apoyo, esa persona que ella puede manipular y utilizar. La verdad es que una mujer que realmente ama no tiene intención de destruirte. No quiere desgastarte, sino construir su futuro en común, crecer juntos, enfrentarse a los desafíos de la vida como pareja y compañera. Quiere ver cómo triunfas, cómo disfrutas de las pequeñas victorias, cómo te apoya en las derrotas y dificultades. El amor no agota tu energía ni arranca las últimas fuerzas, no envenena la paz de tu alma, no genera caos, miedo ni inquietud en tu vida. El amor brinda consuelo y paz interior, que surgen del respeto y la confianza mutuos. Si lo que experimentas en la relación no se asemeja a ese estado,
plena armonía, seguridad y alegría compartida, entonces probablemente no es amor verdadero. Es más bien otra cosa, algo que se asemeja a una relación tóxica que, si permites que dure, con el tiempo empezará a absorber todos los aspectos positivos de tu naturaleza, destruyendo lo más valioso de ti. Quiero que hagas algo importante ahora. Recuerda el último momento en el que te sentiste verdaderamente feliz, tan profundamente relajado, siendo tú mismo, lleno de alegría vital. ¿Estaba ella contigo en ese momento? Quizá estuviste cerca de seres queridos, amigos íntimos, solo o simplemente en un lugar donde no tienes ningún contacto con ella. Si los momentos más felices de tu vida coinciden con los tiempos en los que ella no estaba presente, ¿qué dice eso sobre su lugar en tu vida? Si te sientes más ligero cuando ella está lejos y más pesado cuando regresa, ¿qué evidencia esto sobre qué peso pone ella en tu alma? Recuerda, solo tienes una vida, solo una oportunidad para vivirla plenamente, y la estás despilfarrando en una lenta descomposición a manos de una persona que te percibe únicamente como un cajero automático o una simple limpiadora de emociones. ¿Te sorprende que te pidas perdón por quién eres? ¿Que intentes ajustarte a sus estrechos estándares, contrayéndote cada vez más solo para mantener su comodidad en lo que considera normal? Con cada día mueres un poco más, esforzándote por hacer que otro se sienta mejor en su propio caos. ¿De verdad quieres pasar otros 10, 20 o incluso 30 años de tu vida así? ¿Es esto lo que quieres dejar a tus hijos como ejemplo? Porque, mirando esta dinámica única que se desarrolla entre ustedes, tus hijos están aprendiendo algo profundamente equivocado. Tus hijos varones pueden llegar a creer que los hombres deben servirse de las emociones de las mujeres, que sus propias necesidades y sentimientos no importan, y que el amor es aceptar la falta de respeto y de consideración. Tus hijas, por su parte, pueden aprender que pueden tratar a los hombres a su antojo, que sus propios sentimientos son lo más importante y que tienen derecho a ser atendidas siempre, simplemente porque les corresponde, solo por existir. En todo esto, no solo estás destruyéndote a ti mismo, sino que también estás formando las futuras generaciones, enseñándoles que esas relaciones son normales, aceptables y que esa es la verdadera esencia del amor. La salida de este laberinto es más sencilla de lo que parece, pero al mismo tiempo requiere de una fuerza y valentía extraordinarias. Debes estar preparado para, en ocasiones, ser llamado malvado, egoísta o cruel, porque cuando dejes de participar en esa dinámica insana, ella intentará culparte, acusándote de falta de cuidado, egoísmo o de haberla abandonado. Debes ser valiente y estar sinceramente dispuesto a decepcionarla, porque su desilusión ha amordazado tu voluntad y controla tus acciones desde hace años. La clave para liberarte está justamente en dejar de darle importancia a sus emociones y reacciones, dejar de temer que, al irte, la herirás o la decepcionarás. Lo que necesitas es tomar la decisión de dejar de preocuparte por su evaluación, de no temer a la soledad, porque la soledad es mucho mejor que ese sentimiento que acompaña a estar con alguien que te hace sentir solo. Comienza con pequeños pasos, rechaza algo que parezca insignificante, sin necesidad de explicar ni justificar. Abandona la casa sin pedir permiso ni activar un plan detallado para el día. Exprésate con tu propia opinión, incluso si difiere de la de ella, y manténla de manera consistente, incluso cuando intente disuadirte de ello. Observa sus reacciones, sus intentos de manipulación, la escalada de las emociones, el recurso a todas las herramientas disponibles para devolverte al orden correcto. Y luego, si no cedes, si no sucumbes a la presión, si sigues tu propio camino y no vuelves a ser su instrumento obediente, ella o comenzará a respetarte, o mostrará su verdadera cara. Algunas mujeres, enfrentadas a un hombre que no piensa rendirse ni someterse, con el tiempo pueden transformarse en compañeras mejores, más conscientes y maduras. Entonces se dan cuenta de que los dramas constantes, las manipulaciones y los intentos de controlar la situación no les traen verdadera felicidad ni paz interior. En lugar de eso, empiezan a comprender que esos comportamientos tóxicos nunca les beneficiaron, y que su propia satisfacción y equilibrio psicológico son más importantes que mantenerse en una relación que solo las agotaba y distractive desde dentro. En esos momentos, toman la decisión de cambiar, ajustan su comportamiento, intentan recuperar su identidad y su vida para poder comenzar de nuevo.
Sin embargo, muchas mujeres, desafortunadamente, eligen otro camino, en lugar de avanzar hacia su crecimiento y bienestar, agravan la situación hasta que la relación se vuelve insostenible, llena de conflictos y frustraciones. Y en todo esto no hay nada malo, porque esas relaciones tóxicas, en las que tienes que aceptar que te destruyan para mantener la relación, no valen la pena salvarse. Lo más importante de todo es entender que no se trata de volverse un tirano, ni de tratar a la pareja con desprecio o brutalidad. La clave está en establecer límites, respetarse a uno mismo, tener una vida propia e independiente que no dependa de su aceptación o aprobación. Se trata de verse a uno mismo como una persona plena, y no solo como un personaje secundario en el drama de alguien más. Hay que recordar que tu existencia importa, tus necesidades son importantes, tu felicidad es fundamental. Y quien intente convencerte de lo contrario, no merece estar en tu vida. Sé que lo que digo puede ser difícil de aceptar, especialmente si has dedicado muchos años a esta relación, quizás incluso décadas. Sé que probablemente hay hijos en esa historia, bienes en común y toda una infraestructura de vida construida alrededor de esa patología. Sin embargo, permanecer en una situación que te destruye desde adentro no es motivo de orgullo ni de heroísmo. Eso no te convierte en un buen padre, en una buena persona ni en un modelo a seguir. Al contrario, enseña a tu entorno que aceptar ese tipo de trato es algo normal y permisible. Y con el tiempo, empezarás a creer que lo mereces. Y eso no es cierto. Nadie merece vivir rodeado de sufrimiento y violencia emocional. Lo primero que debes hacer es darte cuenta de que mereces una pareja que te vea, valore, apoye y ame tal como eres, no por lo que haces por ella ni por lo que puedes darle. Mereces paz en tu propio hogar, relajarte en tu propia cama, ser tú mismo sin críticas constantes, juicios ni condenas. Te espera una mujer que complementará tu vida en lugar de destruirla. Depende de tu decisión si sigues permitiéndole destruirte poco a poco, hasta que no quede de ti nada más que una cáscara vacía, funcionando en piloto automático, intentando simplemente sobrevivir. O también puedes romper ese ciclo destructivo, dejar de rendirte y recuperar tu vida. Puedes optar por una de dos, o te hundes más en esa relación, perdiéndote a ti mismo, o tomas el control y decides transformar la situación o marcharte en busca de alguien que realmente quiera estar contigo, no solo con lo que das o lo que puedes hacer por él. El primer paso en este camino es tomar conciencia de lo que está sucediendo y admitir que lo que estás viviendo no es amor ni una relación normal. No tienes que aceptar esa situación. Tu futuro depende de la decisión que tomes ahora, de si te atreves a reconocer que ya no tienes que soportar todo lo que estás experimentando. Este momento presente es crucial, pues de cómo decidas actuar dependerá cómo será tu vida, qué elecciones hagas para recuperar paz y equilibrio. No lo postergues para más tarde, no lo dejes para el próximo mes o para el próximo año. No esperes a perderlo todo, a que desaparezca la poca fuerza que aún tienes. Ahora es el momento de actuar. La decisión es tuya. Tu vida puede ser auténtica, plena y feliz, y no esa semi-muerte o existencia ilusoria a la que te aferras. Está esperando tu valor para elegirte a ti mismo por primera vez.